espero escuchar su comentario y también la conversación. Tengo solamente dos presentaciones, ambas son de mi persona. Yo me di cuenta que cuando yo hablo a la gente, recientemente les sacan fotografía a las presentaciones, así que me van a tener que sacar una fotografía a mí solamente. También quiero agradecer a los traductores que están un trabajo bastante importante, que agradezco bastante y voy a tratar de hablar bastante, o sea, de forma que les haga el trabajo más fácil hoy. Pero presentarles algunas ideas sobre temas complejos, especialmente educación superior contemporánea. No son las únicas formas de conceptualizar los desafíos y potenciales de educación superior global y el rol de las instituciones estatales en este proceso, pero sí espero que los comentarios que establezca hoy generen una conversación con el espíritu del seminario, también hoy, esta semana y en el futuro. También es muy importante, creo, y digo, no estoy acá para presentar el caso de la educación superior chilena a los chilenos. Mi arrogancia no llega tan lejos. Prefiero compartir algunas ideas sobre, digamos, la competencia que hay y lo que existe a nivel de investigación y lo que he dedicado en educación superior en el mundo y también lo que he aprendido de mis colegas acá en Chile. Voy a enfocar mis comentarios en la educación superior, aunque ya entendemos que el acceso y el éxito en la educación superior está totalmente relacionado a la educación secundaria y a otros elementos educativos también. Y también voy a hablar sobre las distintas instituciones, tipo de instituciones educativas, sabiendo que la educación superior en el mundo surgió de la sociedad civil, en negociación con autoridades locales. Y esto también ha sido un área donde el Estado ha también tenido un rol muy fundamental en muchos contextos nacionales, también con los fondos directos, con los organizadores y también con las organizaciones y sus instituciones. Voy a hablar más sobre esto antes que se acabe el día. Así que estas instituciones se refieren a las instituciones estatales o en Estados Unidos las instituciones públicas y son centrales dentro de los proyectos y también son subsidiados y también se regulan de manera privada y ambas las que son con fines de lucro y sin fines de lucro también están vinculadas con la sociedad civil. Entonces tengo que decir que lo que he visto durante toda mi investigación en la universidad son las instituciones políticas. Y con esto no se refiero que están politizados o que son ideológicas. Puede que sean ambas cosas, pero eso es algo que podría mencionar en otro día. A lo que yo me refiero es la creación, la organización, las finanzas y la regulación también que ocurren en los contextos nacionales en el área política, que se media por medio del Estado. Entonces a esto me refiero cuando yo hablo de las universidades como instituciones políticas. Y también las fuerzas en el Estado, en la sociedad civil, en las instituciones mismas, y también estos que están fuera de estas estructuras que son la intención, están en una especie de competencia, porque ellos tratan de tener el control también de lo que se produce en la educación pública, las misiones de la universidad, el acceso a la universidad, también qué tanto se puede pagar, la producción, el desarrollo económico y mucho más. Y ese es el contexto que tiene. Y esto está en la parte de la economía local y también di hace como 30 años un discurso en México y yo dije que de acuerdo a lo que yo pienso la universidad está más allá o por encima del sistema político de la sociedad donde éste existe y donde no es viable. Entonces en este caso cada política académica básicamente tiene un punto de referencia y ese punto de referencia es el sistema global.
Entonces, hoy este es el caso hasta un punto en todo el mundo. Es el caso de Sudáfrica, donde el Estado también tiene que hablar sobre de la desigualdad, el acceso a la educación superior también, apartheid también en Europa del Este también en el Europa Occidente también están viendo cuál es la presión de todas estas reglas que están saliendo también en Estados Unidos, donde la matrícula es muy alta también y hay mucha deuda de préstamos. Y aquí están los debates de las elecciones de 2016. También, bueno, vamos a hablar de esto en un par de minutos, pero han habido algunas transformaciones muy grandes en el debate político sobre la educación superior en Estados Unidos. Es el caso de China, donde el Estado también trata de hacer una equivalencia entre la educación superior y también cambia la parte social y económica. Y también creo que se reconoce este contexto en Chile, donde las preguntas de acceso y también de cuánto si se puede pagar y también qué pasa con la educación superior tienen que ver con el rol del Estado y también con la sociedad civil en la educación superior como parte de un debate social y económico. Entonces, ¿cómo pensamos en esto, en este terreno de la educación superior? En el tiempo que yo tengo, me gustaría enfocarme en varios temas clave. Uno son los propósitos esenciales de la educación superior en el contexto nacional. ¿Cuál es la regla de las instituciones de varias formas? Lo que tiene que ver con los propósitos. También vamos a hablar sobre las políticas en distintos contextos y voy a terminar con algunos temas que tienen que ver con la esfera pública. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que pasa en todo el mundo, en distintos estados, cuál es el sistema y el propósito de la educación superior, porque tienen muchas cosas en común. Ustedes se familiarizarán con esta lista que tiene que ver con la ciudadanía diversa también, el tema de la desigualdad, el desarrollo de las profesiones y los profesionales, la producción de las investigaciones, también la capacitación de la fuerza laboral, el desarrollo económico, la creación de nuevo conocimiento y la preservación de las áreas históricas de conocimiento. Entonces, todos estos resultados están en las universidades. Aquí se crea una mezcla de los bienes privados y públicos y esa noción de la educación superior también está en el contexto a nivel mundial. Y esto significa que tiene que ser notado generalmente son aquellas cosas que no se pueden producir en los mercados. Si el público demanda que existan estos bienes, entonces tiene que ocurrir afuera de las actividades de mercado de manera clásica a un punto en el que se producen estos bienes públicos y privados dependiendo de lo que se crea y que también tienen que ver con esta competencia. Lo que está claro es cuánta educación se va a entregar y cómo entregarla. Esto está vinculado al entendimiento social y político de la necesidad de bienes públicos y privados por medio de la educación superior. Entonces, esto tiene que ver con las prioridades de la educación superior en naciones como Sudáfrica o Estados Unidos o Chile. Estas son distintas. Y esto tiene que ver con el contexto histórico y contemporáneo también, pero las prioridades también están relacionadas con el resultado del contexto político, económico y social, y esto es lo que forma la creación de la implementación de las prioridades para la educación superior. Y también es el caso de que hay una convergencia en ciertas prioridades dentro de los sistemas nacionales. Luego les voy a mostrar una diapositiva sobre algo que hice hace un par de años donde con unos colegas vimos los temas principales en la educación superior en una perspectiva internacional y me impresionó el grado en el cual se ve un contexto y condiciones bastante similares basados en la investigación, el prestigio, el desarrollo económico y que estos son prioridades fundamentales a pesar de la variación en el contexto nacional y las situaciones nacionales. Pero
un par de palabras rápidas sobre Chile. Mucho de lo que ustedes ya saben, Chile también está dentro de los países de la OTEC y también podemos ver cuáles son los pagos privados. Y aquí está la discusión de lo que se ve en comparación con otros países, donde cada forma de capacitación y de educación se hace en la educación secundaria, se considera educación superior, a veces se refiere a universidades, pero en estos sectores está más diferenciado en Estados Unidos y especialmente en Europa Occidental. Y un 77% del dinero que se gasta en la educación viene de privados. El promedio de la ODEC también tiene estos promedios y también es mucho menos por estudiantes, también en muchos países de la ODEC, y también se entiende que Chile tiene un bajo porcentaje de individuos de 25 a 34 años de edad en esta área de educación, lo que nuevamente es la mitad del promedio de la ODEC. Entonces, este es un potencial para mejorar varios recursos y estrategias para el sistema de educación superior en Chile, que puede llevar a resultados muy positivos. El tema es cómo establecer estas prioridades para la educación superior en este contexto y también cómo ubicar estos recursos y cómo se pueden lograr esas metas. Entonces, veamos el rol del Estado al poder lograr estos propósitos de educación superior. Está el caso de las ideologías e intereses que están relacionados con las prioridades de la educación superior. Generalmente esto identifica las acciones del Estado, los estados donde estas ideologías lideran la parte política y económica, como en Estados Unidos hoy en día, y en el tiempo esto va a reducir el rol del Estado, disminuyendo también la parte de subsidio, y también cuando habrán menos ayudas económicas y tendremos también mayores matrículas. Este es el caso de Estados Unidos durante los últimos 40 años. Por otra parte, también tenemos los alcances económicos, políticos, también los países escandinavos, también se me viene a la mente, y también altos grados de subsidio y muy bajo o matrícula gratis para tener otros resultados también. Países que tienen matrícula gratis o de muy bajo precio entregan subsidio a los estudiantes que de otra manera no podrían pagar, y también a estudiantes que no pueden pagarlo. Y de hecho esa es una pregunta muy compleja que uno puede mencionar en una pregunta, porque requiere la atención en las políticas y también en los precios de las matrículas y las políticas económicas. Si ustedes creen que la matrícula tiene que ver con los impuestos también para la educación superior junto con el financiamiento, y hay que considerar qué es lo que hace que haya más acceso y que tiene que ver con los precios de las matrículas. Y un reporte de la Comisión de Educación Superior resume esto y dice: ¿quién paga? ¿Quién se beneficia? ¿Y quién debería pagar? Y ese informe salió en 1972 y seguimos luchando contra esto en Estados Unidos. Entonces el Estado y la política puede que tengan distintos aspectos con respecto a los resultados, y en un caso ideal, no solamente con respecto al subsidio para distintos tipos de institución, sino que también la acreditación y la evaluación y el grado de la gobernanza estatal. Esto tiene que estar relacionado con los resultados de los tipos de institución que se producen, y vamos a hablar más sobre acreditación más adelante, pero los tipos de institución también tienen que ver con la legitimidad del apoyo que se le da a la sociedad y también los elementos claves de la formación de la nación. Como un ejemplo, también he hablado que el aumento de las universidades
con fines de lucro, como la Universidad de Phoenix, entre otros, entre 95 y 2010, cuando hubo un incremento también en las universidades con fines de lucro y también el apoyo político para estas leyes neoliberales. Ellos promovieron también lo que estaba más relacionado al mercado y compraron estas instituciones con la educación superior, y por lo tanto en estos momentos neoliberales también hay financiamiento que garantiza los préstamos que iban a las instituciones con fines de lucro. Y estas instituciones también se sentían bastante privilegiadas con respecto a la gobernanza de este sector. Y también estos son los aliados en la sociedad civil, en la arena política y también en los medios. Y cuando muchos estudiantes mencionaban esto, muchas universidades también se vio también que varios estudiantes no rindieron lo que deberían haber rendido. Entonces, también habían varios campus en Estados Unidos con unos 16.000 estudiantes que podrían hacer que haya hasta 3.000 millones de dólares en préstamos. Y Estados Unidos solamente es una de las partes donde se preocupa sobre los factores de economía mundial. Y esto se mantiene como una institución bastante alta y como una oportunidad de cumplir con sus propias prioridades, y esta es la luz del contexto político. Para que una nación determine cuáles son las instituciones privadas y cuál es la forma más efectiva cuando se puede elegir entre una institución privada o pública, tienen que ver con un desafío técnico y político, pero hay implicaciones claras de las instituciones y de sus tipos que están en un contexto principal. Y como hablamos de estas distinciones y opciones, es muy importante mantener un punto en la mente, que hay una diferencia entre un tipo de institución que uno puede elegir, prácticas y resultados favorecen y qué pueden solicitarles que hagan a través de un sistema regulatorio o acciones regulatorias políticas. En las investigaciones que llevamos a cabo, vimos que si un país quiere, por ejemplo, como un ejemplo, tomar el desafío de mejorar la calidad del aire, por ejemplo, una universidad privada o estatal puede buscar investigación para buscar esta investigación sobre aire más limpio. Pueden encargar a esto investigación a privado o a instituciones estatales, que en el fondo, dependiendo de la institución, el Estado podría más dramáticamente dirigir cierto financiamiento para que investigue específicamente en este objetivo, y podrían quizás no tener cumplimiento o sí tener cumplimiento, pero el tema es que mientras el Estado regula en el sistema de subsidios, también está formando comportamiento, y esto también transforma la transformación de las políticas y prácticas de instituciones, y varía según tipo de institución y también el contexto político y económico. Debemos notar que IPEDS, ¿ya?, que es, digamos, la fuente de datos más prominente federal, una base de datos sobre la educación superior. La tipología que dice es control institucional, llama una tipología, y dice que sus categorías son públicas, primeramente controladas por el Estado, privadas sin fin de lucro, donde está la sociedad civil, el control, y privadas con fin de lucro, que están controladas por la sociedad civil, pero también con un efecto en mercado importante. Entonces es importante que esta tipología prominente en Estados Unidos no se basa en ganancias, características de estudiantes o resultados, sino que en la forma de gobernabilidad o en la forma de regulación más relevante. Y eso es una guía muy importante para entender las políticas de la institución o digamos el abanico de instituciones que hay en Estados Unidos. Entonces me gustaría tomar los minutos de ver justamente el estado de instituciones y su control. Entonces, ¿qué es único sobre las instituciones
estatales. Es su ubicación o contacto con el Estado globalmente. Las instituciones estatales están enlazadas con misiones específicas del Estado para la educación superior. El Estado está empoderado y obligado a proporcionar derechos esenciales para la comunidad, bienes públicos. Y uno de estos es el derecho a una educación decente, que está establecido en la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas por UNESCO. El concepto de educación como derecho se señala como una oportunidad que brinda el Estado. Como Adrian Rich, el poeta, dijo en 1970 en uno de sus discursos, lo primero que quiero decirles que son estudiantes que no pueden pensar que están acá para recibir una educación. Van a ser mucho mejor de pensar que están aquí para reclamar su educación. Reclamar su derecho a una educación tiene que ser tener acceso a esa educación. También es importante no suponer que todos los estados ponen una prioridad, priorizan la educación en todas sus formas, hacer tan romántica digamos, el tema de la educación en torno a algunos estados. La educación privada ha surgido porque una falta de posibilidad o disponibilidad para proporcionar una educación para igualar la demanda. Eso nos lleva la atención a la regulación o la gobernabilidad de la educación. En algunos estados que se regulan a través de las decisiones políticas son guiadas por directorios estatales públicos, donde hay elementos estatales elegidos a través de este proceso. Privadas también con fines de lucro y sin fines de lucro también están formadas por intenciones estatales, pero hay una competencia e instrumentos también contextos más amplios políticos-sociales que no son igualadas quizás con otros tipos de instituciones educacionales. Para decirlo simple, las instituciones estatales tienen la posibilidad de proveer y de completar y ser responsable de todas estas acciones estatales, pero también suplir todas estas necesidades educacionales. No estoy diciendo que esto simplemente no, o sea, quien va a estar en contra y va a contribuir al bienestar general, sí lo van a hacer y también, digamos, a los objetivos del Estado. Pero el Estado puede ser también desafiado para formar y darle forma a los resultados educacionales y también por otros elementos que hacen más difícil lograrlo en un ámbito con instituciones privadas con fin de lucro y también sin fines de lucro y públicas con fines de lucro. Entonces, el acceso al capital, las instituciones estatales en este sentido han preferido el vehículo para una expansión rápida, contingencia. Como en Estados Unidos creó 400 nuevos, digamos, de universidades de 2 años estatales. Esto aumentó la cantidad de centros comunitarios de educación superior mucho más que que el siglo anterior. China también está logrando esto de un salto hacia adelante, la construcción de nuevas instituciones de educación superior. Entonces, cuando el Estado decide aumentar su capacidad, tiene el acceso al capital y la posición regulatoria también para abordar esto, dadas condiciones y voluntad política, social, para estos proyectos. También para el lado del área privada es distinto, un poquito, un proyecto más difícil según la contingencia política de un momento. Pero más importante, creo que lo voy a abordar en este comentario, sí, la capacidad de distintos tipos de instituciones es lo mismo, el mismo proyecto educativo, educacional, digamos. Es lo mismo. Vamos a hablar un poco de la institución privada. Sí, son admirables muchas en el mundo, muchas instituciones privadas en términos de prestigio, calidad. Son instituciones privadas, algunas que son las más prestigiosas y las más efectivas del mundo, Shanghai, Chiao-Tung, donde tenemos clasificaciones que son quizás los más altos entre privado y instituciones estatales.
así podemos compartir estos primeros lugares. En muchos países el número de instituciones de educación superior privada es mucho más alta que el de las estatales, a pesar que las estatales son más grandes y digamos, los números también de tuiciones o de, digamos, matrículas es mucho más amplia también en el sector privado. Pero en la educación privada fue un sector muy amplio creciendo en este sector. La explicación principal es que en mucha parte del mundo la demanda para educación superior ha excedido la capacidad de las instituciones estatales existentes. Los estados bajo presión para reducir también gastos no pueden invertir en construir la capacidad a través de, digamos, sus ramas estatales. Pero muchos estados permitieron el crecimiento de instituciones privadas y algunos le dieron subsidios considerables para este crecimiento. Y esto es un proceso que le han llamado algunos ¿verdad? Es creando demanda en instituciones que absorben esta demanda. Entonces, esta capacidad ha sido anunciada más aún y pronunciada en América Latina y en Asia se ha visto así, pero para educación privada con fines de lucro ha expandido también en muchos países. De la misma forma, estas instituciones se centran en áreas en mercados laborales de alta demanda, especialmente salud, tecnologías de la información y negocios. En Estados Unidos, en muchos contextos, la educación privada y específicamente con fines de lucro, viene también con una matrícula mucho más alta para los estudiantes. Y es un tema aparte, si es que el Estado o el sector privado es más costo efectivo en general, pero el precio en matrícula es muy importante en darle acceso a los estudiantes y también las disponibilidades que hay en las instituciones. Hay investigación que ha indicado que el nivel de crecimiento en las universidades privadas ha bajado un poco a nivel global, pero no es un total, digamos, tan numérico, sino que ha habido en lo que había sido un crecimiento acelerado, o sea, ahora está más paulatino. Y se puede atribuir a una serie de factores, quizás la recesión económica general en el mundo y el cambio en el Estado en interés de crear la capacidad estatal en las instituciones educativas. Entonces, en este contexto privado, las instituciones de educación superior tienen objetivos específicos en elegir los resultados, quieren que sus estudiantes elijan a sus estudiantes y también producen para los constituyentes civiles. Las universidades privadas tienen distintas demandas en ese sentido y distintas estructuras de responsabilidades que las instituciones estatales. Entonces, uno de los resultados es que cuando el Estado quiere fomentar la matrícula en las instituciones privadas, quizás están invirtiendo en un proyecto de educación secundaria distinto, en vez de que cuando se fomenta un proyecto estatal. No toda la absorción de capacidad tienen los mismos resultados o están apuntando a los mismos resultados digamos, en el establecimiento de una educación o el sentido de la educación. Ahora hay una serie de instituciones privadas, a pesar de, digamos, los medios en general, aquellos que ofrecen, digamos, entrenamiento, certificados y una serie, digamos, de equivalencias, son como un 10%. Privadas con fines de lucro son instituciones pequeñas hasta las universidades más grandes en el mundo. Pero en las últimas décadas, la situación con fines de lucro ha cambiado dramáticamente en Estados Unidos. Los datos dicen que, en el fondo, por los bajos niveles de términos de carrera, por pagos de préstamos, también lo que se pensaba que era competitivo, de emprendimiento y dirigido hacia el mercado, que prometía una revolución en la educación superior en Estados Unidos, ahora se está revaluando. Esa promesa no se ha cumplido. La distinción o la diferencia práctica entre públicas y privadas y digamos es el lucro lo que diferencia, lo que forma las prácticas y el impacto de los estudiantes también. Es importante notar que son muy efectivas, hay digamos, instituciones de educación superior que son bastante colleges eficientes, pero también la idea de buscar una sustentabilidad
claridad en los resultados, y ese es un desafío también para las que son sin fin de lucro, que quieren ser más competitivos, ya sea privado o público, que quieren ser más parecidos a lo que ofrece el mercado. Hay una demanda de aumentar la matrícula, las ganancias y, digamos, el retorno. Y estas demandas crean presiones en educaciones sin fines de lucro que no están posicionadas para tener éxito de esta forma, con presión que las instituciones estatales no han enfrentado a ese mismo grado. Lo segundo es que hay en la información que tiene bastante significativa, los estudiantes que reciben esa educación también. Hay una diferencia donde hay lucro o éxito, digamos, de la institución tiene que ver con la matrícula, pero del desarrollo del individuo como información incompleta es una preocupación esencial del fondo su educación. Ahora, hay donde el comportamiento institucional está relacionado a la ganancia, al lucro, hay preocupaciones recientemente. Ahora, hay algunas distintas misiones y objetivos de formas de control y distintas, digamos, ubicaciones en la economía política, al diferenciarlo a verlas. Fundamentalmente, los estados pueden ver regulación y políticas sociales para regulaciones, subsidios, matrículas o, digamos, o buscar objetivos estatales a través de estas instituciones. Pueden lograrlo, estos mismos objetivos estatales, a través de las modalidades de instituciones privadas con fines de lucro, sin y con fines de lucro, si es que sean incentivadas en esa dirección y esas condiciones para lograr esto. Ahora, también debiese buscar al grado que la expansión de la matrícula en las instituciones estatales produce una serie distinta de resultados que quizás pudiésemos atribuirle también al resultado o instituciones privadas con y sin fines de lucro. Me gustaría ver más las políticas para la educación superior estatal. Aquí no determina toda la cantidad de universidades que usando análisis de costo-beneficio o modelos de objetivos racionales. Eso es parte del proceso de hacer la política de educación, pero historia, legitimidad, normas, poder, contingencia, movilización también de intereses, tienen un rol más significativo en formar instituciones claves políticas, incluyendo sistemas de educación superior. Y mucho de esto tiene que ver con la sociedad. En los últimos 40 años, la economía global ha estado dirigida por estructuración económica. En la educación superior, las instituciones fundadas como centros sin fines de lucro en el área pública, especialmente instituciones estatales, encontraron que la misión histórica que había sido dirigida al interés público y a la construcción del Estado, suplantada por una misión por desarrollo económico, dirigida por lógicas de mercado. Ha sido un periodo de reducción significativa en inversión estatal, en aumento, digamos, privatización más que nada, y también desigualdad. A tal nivel que la visión de una institución subsidiada por el Estado, libre de gratuidad, surgió de un deseo colectivo de construir un Estado a través de producción de conocimiento, que se diseminara este conocimiento para recibir, pareciera que estar en un horizonte lejano. Pero eso cambió desde el 2008, un poco dirigido por la percepción de que en este mismo periodo la desigualdad económica se ha aumentado en muchas formas y en muchos países. Ahora, algunos análisis pusieron el mercado fuera de la sociedad civil. Yo prefiero el argumento de que las ideologías y fuerzas de mercado son tan poderosas que llegaron a dominar la cultura política en general y emergen del sector privado en las sociedades y organizaciones civiles. Y también es por eso que pasa en el comercio, en las fundaciones también, en las compañías, etcétera. Por supuesto que muchas organizaciones como también las asociaciones y los partidos políticos y también las uniones de los trabajadores también han visto que hay un impacto sobre estas políticas en la educación que van mucho más allá de las finanzas. Y estas políticas van modelando
este acceso al currículum, este tipo de investigación que se lleva a cabo y el conocimiento que se produce por estas universidades, también los académicos. Y también lo que es importante considerar es la forma en la que estas fuerzas se alinean dentro de la sociedad civil, en las formas en que las instituciones han respondido a las demandas y los intereses que tienen que ver con las alineaciones del mercado. Y aquí yo sugeriría que haya más atención en el rol de la acreditación y la acreditación en Estados Unidos, que tienen un rol muy significativo en la calidad del sistema de educación superior y también en la ubicación de los recursos. Y también esto es un proyecto de la gente. Entonces, en Chile y también muchos otros países tenemos estas finanzas que van avanzando, y en la calidad de la institución, las fuentes de la legitimidad y la ubicación de la economía y la educación superior que tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, como estas son alianzas con la sociedad civil, Estados Unidos también tiene un rol muy importante en el contexto de la educación superior. Esto es por decir que las instituciones estatales y privadas tienen su propio interés al poder moldear sus puntos de vista. Como un ejemplo, la universidad pública en muchos contextos nacionales han visto este dilema y también han tenido baja en los subsidios y aumenta la matrícula, y ahí tienen que ver cuáles son los costos que tienen que cortar, si son los servicios. Y a principios de los 80 no estaban reconciliados con esta decisión, pero la mayoría de las instituciones estatales habían aceptado estos cortes y aumentaron la matrícula. Y algunas instituciones también pudieron tener una matrícula mucho más alta, y también muchos países en Latinoamérica también se vieron afectados. Salud. Y también aquí podemos ver estos niveles altos de deuda en los estudiantes, las protestas de estudiantes y también las protestas de otros actores en la sociedad civil también son muy importantes, y que también ayudan a las instituciones a que reconsideren el aumento tan rápido en la matrícula y cuáles son las estrategias que tienen para más adelante. Entonces, mientras que los procesos de toma de decisiones también están como parte de la educación superior, también necesitamos tener fuerzas menos formales y menos estructuradas para que se motive el cambio. Aquí yo pienso los muchos movimientos sociales que los llevan a cabo los estudiantes y que también han mejorado el contexto de la educación superior, y para muchos otros propósitos. Desde el colapso económico en 2008 ha cambiado mucho en Estados Unidos y a nivel mundial también, y esto le ha dado al mundo un promedio del 1,99% y algo que se llama lo que puede obtener un estudiante, que tiene que ver con la deuda que reciben finalmente los estudiantes, y esto se ve reflejado también en la nominación del partido político. El senador Bernie Sanders pidió que haya educación gratis, y la Secretaría de Estado Hillary Clinton también. Y ahora estábamos hablando anoche, si uno vuelve al año 92, cuando Bill Clinton estaba candidateándose como presidente para Estados Unidos, nadie en la parte política estaba hablando de educación libre de deuda o educación gratis. Y ha habido una mayor transformación en los últimos 20 años en la parte política y en temas de educación superior en Estados Unidos y a nivel mundial. En Chile y Estados Unidos, estos movimientos sociales han sido direccionados, han aumentado el acceso
para que haya menos inigualdad, y también han visto cuál es el contexto en el Estado y las instituciones y la sociedad civil. En algunos casos los movimientos sociales no están vinculados con ningún otro sector o institución, sino que son los individuos y los grupos con un par de recursos o también con mayor poder en la parte económica. Y también está el grupo que son los soñadores, que son los que buscan que se tenga acceso codificado a la universidad sin un estado documentado. Y en algunos casos, los soñadores también son los que no tienen un estatus documentado, están en riesgo cuando avanzan de manera política. Y en todo el mundo, incluyendo acá en Chile, los estudiantes también están en las políticas principales por medio de la educación superior, y también aquí se ve un rol principal en estas actividades y estos objetos de debate. Al ver cuáles son las protestas, esto no es nuevo, porque todos estos movimientos han tenido bastantes fuerzas por muchas décadas. Entonces me gustaría concluir con un par de pensamientos sobre por qué esto es tan importante en el contexto político. Muchas universidades pueden hacer que se avance. Yo podría decir que no hay ningún accidente, que la lucha por tener una mejor educación superior y que las instituciones y la formación y los centros de poder, las universidades en todo el mundo importan. Y el acceso a la educación superior también importa. También esto importa mucho y en todas partes, no solamente las universidades individuales, sino que los sistemas nacionales, y también cuáles son las instituciones que están en la parte cultural, social, central, política y las fuerzas económicas. Y la universidad puede ser vista como un lugar de creación y preservación de la esfera pública por medio de la educación superior. Un lugar en el cual hay distintos puntos de vista que se pueden expresar, donde también la parte intelectual, social, puede ocurrir con cierta autonomía con las demandas del interés de la sociedad civil en el Estado o en las instituciones mismas. Y esto es esencial para el bienestar de estas universidades y también para la sociedad local, nacional y mundial. Stephen Luke también habló sobre el poder, el contexto en el cual las normas son tan bien entendidas y son tan bien aceptadas que uno no se puede imaginar una forma distinta de ser. La universidad es ideal para este contexto, donde puede ser el lugar donde se continúa con el debate sobre la naturaleza y la importancia del contexto histórico y contemporáneo, y también la gente que va a la universidad o que va a ir a la universidad, y también la vida de todos quienes constituyen la sociedad y legitimizan la universidad y su rol como la esfera pública. Me gustaría dejarlos con la idea de que la universidad es el lugar más importante en una nación para que la sociedad discuta los argumentos, critique qué es lo que se da por hecho y también desafiar cuáles son los desafíos. Pero también me interesa decirles que también se ve una idea más romántica en la universidad, es lo que vemos hoy en día, porque nos interesa mucho una institución, sus potenciales, y en general también vemos cuáles son los números de perspectiva. Por supuesto, como algunos de los puntos más importantes, donde el potencial de ver cuáles son los distintos tipos de individuos, sus pensamientos, sus creencias, su evidencia, su discurso, de cuáles son las críticas y que no son limitadas. Y por supuesto que esto se excluye y esto no es real. Mucho más tiene que incluirse y esto tiene que ampliarse, y por supuesto que esto es lo que se tiene que lograr. Y la universidad es una esfera de nuevas formas de
cuál es la parte política, y esto se puede reducir para ver qué es lo que es posible y qué es lo que debería ser posible al ver estas partes de la educación, en las formas de instituciones y también en la sociedad. Muchas gracias.